Buenos días para todos. Los saludamos desde el grupo de la Universidad Militar, Facultad de Derecho de Campus Cajicá. Vamos a hacer una presentación en dos sesiones. El primer día hablaremos sobre los primeros macrocasos que se trabajan en la justicia penal, en la Justicia Especial para la Paz, en la JEP, nuestro Tribunal de Paz. Hablaremos de los macrocasos 03, 04, 06 y 01 relativos a secuestros, relativos a falsos positivos, relativos a la Unión Patriótica y el factor de priorización territorial del Urabá. Para ello vamos a iniciar con la presentación que han preparado las estudiantes Laura Valderrama y Lina Sofía Parra, y una vez terminadas las exposiciones haremos unas conclusiones finales. Esperemos que sea de su total agrado y utilidad para comprender la reparación integral que se está haciendo a través de la JEP al conflicto armado colombiano entre las FARC-EP y el Estado colombiano. Sin más, Laurita, Lina, las escuchamos. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el macrocaso número 3, conocido como los falsos positivos. Mi compañera es Lina Sofía Parra y quienes habla Laura Valderrama. En este momento vamos a empezar con los antecedentes de los falsos positivos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entender qué son los falsos positivos. Para esto estamos basados en una definición dada por el derecho internacional humanitario, en la cual se nos dice que es un caso de violación de los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya de la potestad de un Estado para justificar el crimen. Es decir, hay un involucramiento del ejército, de miembros del Ejército Nacional, en el asesinato de civiles no beligerantes para posteriormente hacerlos pasar como bajas en combate, con el objetivo de presentar resultados positivos y así ganar puntos positivos en sus hojas de vida. Bueno, a continuación hablaremos de lo que es los inicios de los falsos positivos, ya que tenemos la definición de qué son los falsos positivos. Este fenómeno empezó como algo que parecía ocasional y que eran soldados conscientes de la existencia de lo que estaban haciendo y otros no. Por lo que los soldados buscaban beneficios o premios a través de las bajas en combate que realizaban los miembros de las fuerzas públicas, por lo que podríamos decir que son trofeos de guerra. Bueno, los falsos positivos inician en 1984 en Antioquia, luego de que un sociólogo que se encontraba haciendo una investigación en el municipio de Jardín fue retenido y posteriormente desaparecido. Años más tarde, exactamente 12 años después, fue encontrado en el municipio de Río Sucio, Caldas, presentado como resultado positivo en combate. También vamos a tener en cuenta la toma del Palacio de Justicia con aquellas personas que hay evidencias que de allí salieron con vida, pero aún no se sabe nada de su paradero. Bueno, con lo anterior dicho por mi compañera, podemos decir que los inicios de los falsos positivos se dio por el conflicto armado que existía en Colombia, o bueno, que existe en Colombia. En el periodo de 1988 a 1990 se dieron 26 casos, dejando 86 víctimas. Estos datos los podemos encontrar en el documento Deuda de la Humanidad, 23 años de los falsos positivos. Bueno, a raíz del conflicto armado se han identificado 1.200 casos de falsos positivos ocurridos entre 1988 y 2011 en Colombia. Estos fueron algunos datos que se dio por la Universidad del Externado. En el periodo de Andrés Pastrana, que comprende desde 1998 al 2002, se presentaron 43 casos de falsos positivos. Luego viene el periodo de Álvaro Uribe Vélez, del 2002 al 2006, en el cual se presentaron 333 casos de falsos positivos. Posteriormente, Álvaro Uribe Vélez tiene una reelección que comprende nuevamente los periodos del 2006 al 2010, en el que se incrementó los falsos positivos y hubo un total de 424 casos de falsos positivos.
En los dos periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez se crearon unas políticas de defensa y seguridad democrática, una que se creó en el primer periodo y otra que se consolidó en el segundo periodo. Esta política tenía con la finalidad de acabar especialmente con el grupo guerrillero las FARC, pero en sí quería acabar con los grupos guerrilleros que existían en el momento. Esta política tuvo gran ayuda por el gobierno de los Estados Unidos. Esto generó en Colombia, se generaba como una presión para que se cumpliera la finalidad que tenía esa política, que era acabar con los grupos guerrilleros. Bueno, entre los cambios fundamentales que se presentaron en el periodo de Álvaro Uribe Vélez, se creó el fenómeno del síndrome de Bajas, el cual tenía su fundamento en la política denominada política de seguridad democrática. Esta se encontraba constituida por tres pilares esenciales para identificar y comprender el fenómeno de los falsos positivos. Lo primero era el fortalecimiento de la lógica de guerra en lugar de la búsqueda propiciada de negociar o llegar a una conciliación entre los grupos paramilitares y el gobierno nacional. De igual manera, está la sistematización de los casos de falsos positivos y el rápido crecimiento del pie de fuerza de las fuerzas militares. A raíz de esto podemos identificar que las poblaciones vulneradas y grandemente perjudicadas fueron las campesinas y las indígenas, ya que en el 2002 tenía un incremento del 41,7%, pero en el 2005 aumentó a 72,6% de las víctimas, básicamente por su aparente cercanía entre los grupos insurgentes de las zonas rurales, en especial de las denominadas zonas de rehabilitación y consolidación. Bueno, con la política de defensa y seguridad democrática que se creó en el gobierno de Uribe, se creó una figura que hoy conocemos como incentivos, que eran bonificaciones económicas o permisos que se le daban a miembros de la fuerza pública. Es así como se crea la Directiva 029 del 2006. ¿La puedes pasar, por favor? Del 2005, esta directiva fue creada por el Ministerio de Defensa con la finalidad de definir qué tipo de pagos, qué cantidad de pago recibiría cada miembro de la fuerza pública, dependiendo de las bajas que tendrían en combate. Sigue, por favor. Es así como se establecieron 5.000 millones de pesos a los miembros de la fuerza pública que llegaran con máximos cabecillas de organizaciones al margen de la ley o personas que por la población colombiana fueran reconocidos como miembros de esa organización al margen de la ley. Se establecieron 4.500 salarios mínimos legales vigentes para la época para cabecillas de estructuras o mayores grupos responsables de planificar atentados terroristas contra el país, 500 salarios mínimos por cabecillas de estructuras rurales y urbanas, por jefes de cultivos ilegales o jefes de coordinación del comercio de drogas a nivel nacional o internacional, 180 salarios mínimos a los administradores de cultivos ilícitos o a los cultivadores y 10 salarios mínimos a cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o responsables de la organización de atentados terroristas en el país. Bueno, de acuerdo con esto, hemos diseñado el modus operandi de cómo actuaba la fuerza pública. Inicialmente, la fuerza pública comenzaba con la captura ilegal de sujetos que por lo general pertenecían a zonas campesinas, indígenas, trabajadoras, personas marginadas o de líderes comunitarios. Estas se realizaban en su domicilio o en su lugar de trabajo. Posteriormente eran llevadas a lugares alejados para ejecutarlos. Y luego la fuerza pública los reportaba como insurgentes que habían sido bajas en combate. Luego de esto, normalmente las víctimas siempre aparecían con uniformes o cosas distintivas de los grupos paramilitares. También con armas y equipos militares. El levantamiento del cadáver era por la misma fuerza pública, lo que no dejaba como preservar de alguna manera la escena del crimen y no obtener elementos materiales probatorios para poder identificar que estas víctimas no hacían parte de los grupos paramilitares. Luego de esto, normalmente los cuerpos que pertenecían a los grupos guerrilleros eran encontrados con signos de tortura significativa, pero no se encontraba ningún documento de identidad o objeto personal por el cual se pudiera determinar su nombre,
y demás. Por eso eran identificadas como NN, a pesar de que algunas de las víctimas, es decir, los familiares los identificaban y comenzaban a luchar por el esclarecimiento de la verdad, pero lo que recibían era un hostigamiento o amenazas por parte pues, de la fuerza pública. Bueno, posterior a esto, luego de todo este proceso, la fuerza pública lo que hacía era ser presentada para recibir incentivos económicos, profesionales y premios por las bajas que ellos presentaban en combate. Y los resultados positivos que le estaban brindando tanto al gobierno nacional como al pueblo colombiano. Bueno, acá hasta este momento hemos hablado solo de las fuerzas militares, pero existen otros grupos que también participaron en el fenómeno de los falsos positivos, como lo fue el paramilitarismo. Tenemos que entender que el paramilitarismo es una organización civil bajo estilo militar. ¿Por qué? Porque tenían entrenamiento militar. Eran comunidades que se organizaban y tenían entrenamiento militar y eran toleradas por el Estado colombiano. Sigue, por favor. Cuando hablamos de los falsos positivos, el paramilitarismo tuvo una responsabilidad indirecta y las fuerzas militares tuvo una responsabilidad directa. ¿Esto por qué? Por la lógica del todo vale. Sigue, por favor. Donde se estableció o se justificó la alianza que se tenía con las estructuras narcoparamilitares y las fuerzas públicas, porque los asesinatos que realizaban los grupos paramilitares los cuerpos eran llevados a las fuerzas públicas para que esos cuerpos fueran presentados como bajas en combate y se consideraran como positivos. Es decir, hoy los conocemos como falsos positivos. Bueno, una de las grandes problemáticas del país ha sido el tema del narcotráfico. Sobre todo para los grupos armados al margen de la ley, ya que por medio del narcotráfico lograban consolidarse en amplias zonas del territorio nacional, articulando pues aquellas fuerzas económicas, políticas y militares. Estas se fortalecían en su economía de forma ilegal, interviniendo en lugares estratégicos, como lo son las zonas petroleras, las reservas mineras, las fronteras y el desarrollo de cultivos ilícitos. La prolongación del conflicto se daría gracias a la autonomía adquirida por estos grupos armados al margen de la ley. Es por esto que desde 1990 los mandatarios que entraban a ser jefes de Estado en ese momento plantearon diversos planes de gobierno. De 1990 a 1994, en el periodo de Gaviria, él planteó en su plan de gobierno, valga la redundancia, la Revolución Pacífica. Esta era básicamente algo que buscaba esencialmente el fortalecimiento de la economía colombiana, pero dejaba de lado el reconocimiento del conflicto interno que estaba viviendo la nación en ese momento. Cuando él intenta llevar a cabo su plan de gobierno, se encuentra con la primera traba, y es que para poder tener una economía tenía que también lograr establecer los grupos armados, ya que ese conflicto perjudicaba y no dejaba de impulsar la economía del país. Luego viene de 1994 a 1998 Ernesto Samper con su plan de gobierno de salto social. Él lo que quería era buscar nuevamente que el campo regresara a ser el motor del desarrollo, convirtiendo al país de igual manera para intentar solucionar el problema del conflicto que se estaba llevando en este momento, ya que si él quería tener el campo como fuente económica, tenía que recuperar algunas zonas que tenían los paramilitares, recuperando aquellas zonas y pues de alguna manera generando paz y un breve resultado para el pueblo colombiano. Luego de esto viene Álvaro Uribe Vélez del 2002 al 2010, en el cual él en su plan de gobierno tiene la seguridad democrática, haciendo énfasis en que no importan los ingresos o el lugar, sino que el Estado colombiano siempre tiene que presentar una efectiva protección a los ciudadanos del Estado colombiano. Es por eso que él plantea la erradicación de las FARC y los grupos al margen de la ley. Su política se encontraba argumentada bajo tres aspectos. El primero era
la restauración del orden. El segundo, la finalización de la violencia. Y tercero, la continuación del apoyo estadounidense, ya que al querer erradicar el narcotráfico, el Estado internacional apoyó esta iniciativa. Bueno, hasta este momento terminamos lo que es los antecedentes de los falsos positivos y ahorita nos centraremos en la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, en el macrocaso número 3, que eso lo conocemos como los falsos positivos. Ahí hablaremos de la Sala de Reconocimiento de Verdad, donde se emitieron las decisiones judiciales en los casos de Norte de Santander y Costa Caribe. El primer auto que trató este tema de los falsos positivos fue el auto 125, donde se emitieron las audiencias que se llevaron a cabo en Ocaña del 21 y 22 de abril del 2022, donde se tocaron los casos de Norte de Santander. El segundo auto es el número 128, que tuvo audiencias el 19 y el 18 y el 18 y el 19 de julio. Estos dos autos imputaron crímenes de guerra, de homicidio en persona protegida, crímenes de lesa humanidad, asesinato y desaparición forzada a 25 miembros de la fuerza pública y un civil. En estos autos se excluyeron sigue, por favor. Se excluyeron al coronel Publio Hernán Mejía y los tenientes coroneles Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz. Ellos fueron sacados del sistema de reparación de verdad y fueron llevados a la unidad de investigación y acusación, donde se les espera una condena de 20 años. Ya en la siguiente diapositiva podemos ver una imagen tomada por la página de la JEP, donde determinamos o vemos los departamentos donde se desarrollaron los falsos positivos entre el año 2002 y 2008. En la primera línea verde nos damos cuenta que el departamento que tuvo más casos de falsos positivos fue el de Antioquia, como es el caso del 2006, donde para el 2006 se tenían 284 casos y de ahí para abajo del 2008 empezaron a bajar, puesto que se dio a conocer el fenómeno de los falsos positivos por el caso que se dieron de los 19 jóvenes en Soacha. Bueno, la JEP concluyó que pues los crímenes no hubieran ocurrido sin las políticas institucionales del conteo de cuerpos y la política de incentivos, y por consiguiente tampoco la presión que ejercían los comandantes en los subordinados para obtener resultados que ellos tenían que presentar al Estado colombiano como también al pueblo colombiano. En los últimos meses, la sala emitió 2 nuevos autos en los cuales fueron imputados 22 miembros del Ejército Nacional, un funcionario del extinto DAS y 2 civiles. En el subcaso de Casanare. Dicho esto, a través del auto 055 se le imputó el crimen de guerra y de lesa humanidad, y la JEP por primera vez, a raíz de los hechos, reconoce el crimen de guerra de lesa humanidad de persecución por razones de género, ya que sobre el asesinato de 9 mujeres, una de ellas en estado de embarazo, 2 eran trabajadoras sexuales, una tenía una orientación sexual diversa, y por eso la JEP toma la iniciativa de crear por primera vez este tipo de imputación. De igual manera, también imputó el crimen de guerra de utilización de niños y adolescentes. La sala identificó 2 políticas que llevaron a la configuración de este patrón criminal de asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate por la brigada, por los integrantes de la brigada. La primera responde a la voluntad de aniquilar, y la segunda a los dispositivos de presiones y especialmente a los incentivos otorgados. Bueno, el segundo subcaso que vamos a tratar es el caso Norte de Santander, donde se imputaron a 11 miembros de la Fuerza Pública, miembros de la Brigada 15 y la sección de inteligencia BISAM. Fueron responsables del asesinato de 120 personas en el Catatumbo, en Norte de Santander, ejecuciones que se desarrollaron entre enero del 2007 y agosto del 2008. La sala de reconocimiento y
le imputó el crimen de guerra, homicidio de persona protegida, crímenes de lesa humanidad, de asesinato, desaparición forzada, ataque generalizado y sistematización contra la población civil, ya que tenían un patrón criminal, donde como dijo mi anterior compañera, en el modus operandi, llevaban a la persona a un lugar lejano, la asesinaban y la hacían pasar como miembros de la guerrilla. Habían dos modalidades en el caso de Norte Santander. La primera es que normalmente eran hombres entre 25 y 35 años y eran personas que se sabía o se tenía o se creía que no iban a ser buscadas por sus familiares. El tercer subcaso que vamos a tratar es el caso de Costa Caribe. ¿Me lo pasas, por favor? Donde se imputaron a 15 miembros de la Fuerza Pública, bueno, del Ejército Nacional, del Batallón Artillería número 2, Popa, donde fueron responsables de 127 asesinatos del norte del Cesar y el sur de la Guajira. A ellos la Sala de Reconocimiento y de Verdad les imputó los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal, con el patrón criminal que anteriormente hemos dicho y las modalidades se daban por personas vulnerables que se creían que los familiares no los iban a buscar porque estaban desaparecidos. Bueno, de igual manera, la JEP consideró algunos daños que se provocaron a las víctimas. El primero de estos pues afecta directamente el proyecto de vida de las personas, la profunda angustia y daño psicológico que puede generar una persona no tener conocimiento de dónde están sus seres queridos. También aquellas que identificaban a las víctimas y posterior a esto eran amenazadas, pues afectaba su integridad y también los obligaba de alguna manera a desplazarse de su lugar de residencia. La sensación de impunidad, al sentirse impotentes de no tener como ese derecho a la verdad de por qué estaban sucediendo estos tipos de delitos. De igual manera, tenemos un daño grave, el cual se fundamentó esencialmente en los grupos indígenas, denominados Wiwa y Calcuam, ya que de alguna manera esto genera una ruptura en las creencias y genera una desconfianza en las instituciones que están diseñadas o bajo el objetivo de brindar seguridad, y eran estas mismas las que estaban perturbando la seguridad del pueblo colombiano, en especial en estas comunidades indígenas. Bueno, a continuación hablaremos de dos artículos que tocaron el tema de los falsos positivos. El primer artículo toca el decreto 1400 del 2006. Pasa la diapositiva, por favor. Este se emitió el 17 de noviembre del 2005 y tiene 4 artículos bases. El primer artículo, bueno, es un decreto, el decreto 1400 del 2006, tiene 4 artículos bases. El primero trata de las bonificaciones que se daban a miembros de las fuerzas públicas y el Departamento Administrativo de Seguridad del DAS por dar la información, desarrollar la operación y considerarlas como bajas en combate o como positivas. Bueno, el segundo artículo era aquel que se encargaba como de enmarcar aquellas operaciones importantes en el territorio nacional en las cuales se buscaba pues lograr la captura de cabecillas de grupos al margen de la ley. El tercero estipulaba los valores a pagar y pues el tope de la bonificación. Estas bonificaciones salían de fondos del distinto DAS y de la fuerza pública. El cuarto le brinda la función exclusivamente al Ministerio de Defensa Nacional para que éste sea el responsable de dar esas bonificaciones a los miembros de la fuerza pública. Basados en un análisis econométrico, este artículo científico toma que como variable principal la formulación del decreto 1400 del 2006, que forma parte de la política de seguridad democrática, fue un punto determinador para el incremento de los falsos positivos dentro del marco del conflicto armado en Colombia. El segundo artículo que vamos a tocar trata sobre Colombia convirtiendo la desaparición forzada y los falsos positivos en política de Estado. Tenemos que tener en cuenta que la desaparición forzada y los falsos positivos son delitos totalmente autónomos, pero en sí tienen 3 relaciones
entre sí. El primero es que son delitos pluriofensivos, principalmente porque vulneran el derecho a la integridad personal, a la vida y a la libertad personal. Además, delitos criminales que tienen como finalidad generar miedo en la comunidad para que no pertenecieran a los grupos guerrilleros. Y existe una impunibilidad generalizada a las víctimas y los familiares de las víctimas, que se está tratando de llevar con la JEP. Bueno, también es válido recargar que es una violación tanto a los derechos humanos como a los derechos fundamentales que protege nuestra Carta Constitucional. Bueno, nuestra Carta Constitucional dice que se convierte en un delito de lesa humanidad cuando el Estado colombiano, teniendo la obligación legal de actuar, no actúa. Es por eso que cuando comenzaron los casos de falsos positivos, el Estado colombiano omitió y no hizo una investigación a fondo de lo que estaba sucediendo en el momento. Por ende, esto hizo que se siguieran permitiendo estos casos de falsos positivos y permitiendo la vulneración a nuestra Carta Magna. Bueno, con esto daríamos por terminado la explicación sobre el macrocaso número 3 de los falsos positivos. A continuación, le damos paso a nuestra compañera Marta Lucía Zúñiga con el caso número 4, que se denomina situación territorial de la región del Urabá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Lina y Laura. Vamos a darle paso a la compañera Marta Lucía Zúñiga, como bien lo dicen nuestras compañeras, que nos va a hablar del macrocaso 04, que se basa en la situación territorial del Urabá. Marta, te escuchamos, muchas gracias. Cordial saludo. Ahora veamos el caso 04 de la JEP, situación territorial de la región del Urabá. La Jurisdicción Especial para la Paz confiere especial importancia al enfoque territorial como principio integrador de la complejidad de este conflicto, además de ser básica metodología en este proceso y de los demás casos que investiga la JEP. Esta priorización se realiza a partir de la gravedad y representatividad de los delitos y del grado de responsabilidad de los actores. Los territorios constituyen un elemento estructural del origen y por ende en la superación del conflicto armado en Colombia. El zar Nicolás II, en la primera conferencia de paz realizada en La Haya en 1899, exhortó a todos los estados del mundo a buscar la verdadera paz. Es un propósito innato, permanente e inherente a la naturaleza humana. El Urabá tiene un área aproximada de 11.664 kilómetros cuadrados. Se caracteriza por ser subregión del noroccidente colombiano que limita con Panamá. Se extiende alrededor del Golfo. Por su nivel selvático, geografía, ubicación y estratégica y los abundantes recursos naturales, es elegida como refugio de delincuentes y grupos armados. Estos desarrollan el contrabando, tráfico de estupefacientes y armas y otra serie de actos ilegales. Se adiciona a esta problemática el preocupante aumento del tránsito de migrantes hacia los Estados Unidos. En los años de 1996 y 1997 se agudizaron los ataques de los paramilitares contra la insurgencia, obligando a un mayor número de personas a desplazarse. Y al tratar de retornar algunas familias en 1999, se enfrentaron a otra cruda realidad: la toma de tierras para la explotación intensiva de plantaciones de palma de aceite y ganadería, además de encontrar áreas cercadas por actores armados. El escenario de los hechos definidos por la JEP son los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigororo, Mutatá y Dabeiba en el departamento de Antioquia. Y en el departamento de Chocó
identificaron los municipios de El Carmen de Darién, Río Sucio, Unguía y Acandí. La población se protege en zonas humanitarias, respaldadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las define como mecanismos positivos para la protección de la población civil ante la acción de los distintos grupos armados. En Colombia, durante décadas y a lo largo de diferentes gobiernos, se han intentado diferentes estrategias para la búsqueda de la esquiva verdadera paz. Nos ocuparemos especialmente de los lapsos definidos por la JEP, que los define entre el año 1982 a 2016. Recordemos siempre que todo esfuerzo por una verdadera paz es valioso e importante, así sean intentos de acercamiento, diálogos, leyes para buscar desarmes y desmovilizaciones y los anhelados acuerdos. Veamos que de 1982 a 1986, durante la presidencia del doctor Belisario Betancur, hubo acercamientos del gobierno con las FARC. Iniciaron conversaciones a partir de 1984, pero tuvieron que ser suspendidas por la toma violenta del Palacio de Justicia por parte del M-19 en el año de 1985. Del lapso de 1990 a 1994, durante la presidencia del doctor César Gaviria, se sostuvieron diálogos con la guerrilla en Venezuela y México sin resultados concretos. Volvemos a 1998, durante la presidencia del doctor Andrés Pastrana, quien ordenó el despeje de la zona de Caguán para facilitar negociaciones con las FARC. Del año 1999 a 2002 se presentaron algunas conversaciones que igualmente se cancelaron por la intensificación de ataques guerrilleros y el secuestro de un avión. En la presidencia del doctor Álvaro Uribe, en el año 2007, con el programa Seguridad Democrática, se intensificó la ofensiva militar del Estado. No obstante, el gobierno ordenó la liberación de docenas de guerrilleros de las FARC que estaban en cárceles cumpliendo condenas. Para liberar rehenes, la guerrilla exigía retiro de las tropas y desmilitarizar las zonas de su influencia. Con la intervención del presidente de Venezuela, el señor Hugo Chávez, se obtuvo la liberación de apenas 2 secuestrados de alto perfil, Clara Rojas y Consuelo González. Ahora bien, en el año de 2008, las acciones militares en la frontera con el Ecuador dieron de baja al segundo en mando de las FARC, el señor Raúl Reyes. En ese mismo año, por causas naturales, falleció el señor Manuel Marulanda, fundador y líder máximo de este grupo guerrillero. También se originó la Operación Jaque, a través de la cual se rescató a Ingrid Betancur y otros 14 rehenes secuestrados por las FARC desde hacía más de 6 años. En el año de 2009, el señor Juan Manuel Santos, ministro de Defensa del anterior gobierno, fue elegido presidente y quien reorientó las conversaciones con las FARC. Afortunadamente, en el año 2012 vemos una luz. Es la firma de los protocolos para iniciar conversaciones de Cuba para concretar un posible acuerdo de paz. En el año de 2003 se pactó de forma preliminar, como gesto de buena voluntad de las partes, la reforma de las tierras. El 24 de noviembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Este acuerdo incorporó la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, novedoso instrumento de jurisdicción temporal y alternativa. Importante dentro de las funciones de la JEP
es la garantía al derecho a la justicia por parte de las víctimas del conflicto armado, que para algunas regiones requiere enfoque especial en situaciones espaciotemporales por las graves vulneraciones a los derechos humanos. Los expertos definen dos polos de este conflicto. En un extremo tenemos la tenencia de la tierra por medios lícitos e ilícitos, de forma concentrada, y en oposición encontramos los movimientos campesinos con invasiones y acciones para recuperar las tierras. Ahora veamos el perfil del caso de la JEP, que lo define esta misma institución. El Auto 040 de 2018 le dio apertura al proceso con base a diferentes informes institucionales de organizaciones de víctimas y de otros entes no gubernamentales. También se concreta la temporalidad y espacios que ya mencionamos, al igual que la JEP definió o fijó 1000 hechos violatorios del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario organizados cronológicamente de acuerdo con los lapsos definidos por esta misma jurisdicción. El primer periodo de 1986 a 1994, a raíz de los diálogos surgen dos partidos políticos, la Unión Patriótica y el Partido Esperanza, Paz y Libertad. En el año de 1994-1997 encontramos que el dominio de las FARC-EP con violencia contra la población civil y masacres a desmovilizados. Se consolidaron las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. En el tercer periodo de 1997 al año 2002 sigue la violencia contra la población civil y los enfrentamientos entre las FARC-EP y los paramilitares. El cuarto periodo, del 2002 al año 2006, se inició el proceso de justicia y paz con las AUC. El quinto periodo, entre 2006 y 2010, surgen las bandas criminales con revictimización de la población civil. Y el último lapso está entre el año 2010 al año 2016, donde encontramos el hecho relevante que es el acuerdo de paz con las FARC-EP, incorporando la reparación integral a las víctimas. También se iniciaron diálogos con el ELN. La Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad, de Determinación de Hechos y Conductas de la JEP emitió el 17 de agosto de 2023 el estado donde nos informa respecto a las actuaciones que se han desarrollado en este caso. Es importante que miremos los parámetros que utilizó la JEP para priorizar este proceso. Tenemos en primer lugar el inventario del conflicto armado de la Fiscalía General de la Nación. Encontramos una narración oral respecto a la violencia sexual de la Asociación de Mujeres del Plantón. Otro informe denominado Van por nuestras tierras a sangre y fuego de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. También el informe oral de las comunidades Zona Humanitaria Nueva Esperanza presentada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Encontramos el informe escrito Que Nunca Más Se Repita, que describe violaciones contra personas LGTBIQ en el marco del conflicto armado de Antioquia. El informe oral respecto a violencia sexual en Chigorodó y Apartadó, realizado por Caribe Afirmativo. También tenemos el informe presentado por 35 víctimas de la Asociación de Reclamantes de Tierras, Tierra y Paz del Instituto Popular de Capacitación, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Forjando Futuros.
También se basaron en el informe oral presentado por la Asociación Campesina de San José de Apartadó. El informe escrito La Mejor Esquina de América, presentado por la Comisión Intereclesial. El informe de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Un informe emitido por respecto a la violencia contra personas LGBT y mujeres en el marco del conflicto armado en Urabá y Bajo Atrato. También encontramos un informe escrito del conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región de Urabá, que lo realizó también la Comisión Intereclesial. Un informe emitido por la UNIC como víctima dentro del caso 04. Un informe denominado Graves violaciones de derechos humanos, imposición del modelo extractivista, realizado por los hechos del año 1995 a 2005, entregado por el Consejo Comunitario de las Cuencas de los Ríos Domingodó y Salaquí. Y también encontramos un informe sobre violencia contra mujeres en el marco del conflicto armado en Urabá y Bajo Atrato. De eso no se habla mucho, así se denomina, entregado por la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Importante el informe, el denominado Desplazamiento Forzado del Bajo Atrato, Chocó, Colombia, del año 1997. Y vemos el informe de Violencia, Racismo y Conflictos Socioambientales, el despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los Ríos La Larga y Tumaradó, entregados por el CINEP y Paz y el Consejo Comunitario de los Ríos La Larga y Tumaradó. Informe de la verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, presentado por Ruta Pacífica de las Mujeres. Es importante en este proceso el acompañamiento de las víctimas que viene realizando la Procuraduría Primera Delegada con las actuaciones que le competen, dando así garantía y protección efectiva de la participación de las víctimas en los diferentes trámites del proceso. También es importante que revisemos las conductas que está investigando la JEP en este macroproceso. En primer lugar, encontramos los desplazamientos forzados asociados a la apropiación ilegal de tierras y daños ambientales, la desaparición forzada, los homicidios simples y los homicidios múltiples y masacres, la tortura, el reclutamiento ilegal, la privación grave de la libertad física, violencia de género y la violencia sexual. También la JEP nos informa de las estadísticas que esta misma entidad conserva y alimenta constantemente de los asuntos que le competen al macroproceso. Informan respecto a 3.582 hechos victimizantes, 45.358 víctimas acreditadas, 153 comparecientes de las extintas FAREP vinculados formalmente, 164 miembros activos e inactivos de la fuerza pública vinculados formalmente, 9 terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, de igual forma ya vinculados formalmente al proceso, y 237 sesiones de versión voluntaria realizadas con 3 tipos de comparecientes. El proceso tiene las siguientes actuaciones de la JEP, igualmente reportados en este estado. Del julio 11 del 2023 encontramos la orden de medidas cautelares sobre cementerios de Carepa y Mintatá.
En junio 15 del 2023, declaraciones sobre las supuestas muertes en combate, los cadáveres enterrados sin identificar en Carepa. En junio 20 al 22 del 23 se ordenó la inspección judicial a los cementerios de Mutatá y Carepa para recopilar elementos materiales probatorios con respecto a la disposición de cuerpos de personas presentadas como bajas en combate y enterrados como no identificadas, la ubicación de posibles fosas y lugares de enterramiento, el manejo inadecuado de restos óseos de personas no identificadas y demás normas de custodia. Para la realización de este breve análisis nos hemos basado primeramente en todo lo recopilado en el expediente de la JEP y en especial al estado del día 15 de agosto de 2023 que hace un resumen de las actuaciones que ha desarrollado la corporación en este proceso. También acudimos a material de las Naciones Unidas donde encontramos las expresiones para la búsqueda de la paz mundial. Asimismo, queremos expresar especial agradecimiento a la doctora Diana Arias, nuestra docente del área de litigio de alto impacto en la Universidad Militar Nueva Granada y quien gentilmente nos ofrece sus excelentes enseñanzas y orientación y apoyo. Muchas gracias por su gentil atención y esperamos compartir nuevos temas. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Marta, por tu presentación y por esas bonitas palabras. No me las esperaba, pero las recibo con mucho cariño y orgullo. Ahora vamos a escuchar al señor Anderson Steven Amaya González, que nos ha preparado un análisis de los antecedentes y del tratamiento que se le ha dado a la victimización de la Unión Patriótica en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Anderson, te escuchamos. Muchísimas gracias por tu participación. Buenos días, mi nombre es Anderson González. Yo les voy a hablar acerca de la actualidad del caso número 006 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para empezar, la Unión Patriótica sigue existiendo como un partido político de izquierda más que todo, el cual está integrado dentro de la coalición del Pacto Histórico y actualmente la Unión Patriótica se encuentra en el caso número 006 de la Jurisdicción Especial para la Paz, el cual se abrió el 4 de marzo del 2019, con el objetivo más que todo de esclarecer las responsabilidades que tuvo el Estado o terceros que participaron directamente en el genocidio de la Unión Patriótica. El Gobierno Nacional, en diciembre del 2019, en cabeza del expresidente Iván Duque, hizo público tanto un perdón a las víctimas y a sus familiares, así como también de brindar el apoyo para esclarecer todo lo que pasó, donde el Ministerio de Defensa entregó información a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre operaciones militares relacionadas con el caso. Del mismo modo, la Fiscalía General de la Nación colaboró con la Jurisdicción Especial para la Paz en la entrega de expedientes y evidencias, y del mismo modo, la Procuraduría General de la Nación ha acompañado a las víctimas y ha ejercido el control disciplinario frente a funcionarios públicos que se hayan involucrado en el caso. Actualmente la Unión Patriótica, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, le da por nombre victimización de miembros de la Unión Patriótica, en donde se han realizado varias aproximaciones, entre los que encontramos las siguientes audiencias más principales. La primera es una audiencia pública que fue el 29 de octubre del 2019, en la cual se escucharon testimonios de 15 víctimas de la Unión Patriótica que viven en el extranjero, que fue un ejercicio en conjunto con la Comisión de la Verdad. Bueno, el objetivo más que todo de esta audiencia fue escuchar el testimonio de estas 15 víctimas de la Unión Patriótica,
que viven en países como lo son Suecia, Francia, España, México, Canadá y Estados Unidos. Estas víctimas fueron elegidas por las organizaciones que representan a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, como lo pueden ser la Corporación Reiniciar, el colectivo de abogados José Abelardo Restrepo y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado. Esta audiencia se realizó en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Corferias, aquí en Bogotá, en el cual contó con la presencia de magistrados de la Sala de Reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, además de comisionados de la CEB. Además, esta audiencia también se transmitió en vivo por internet y en redes sociales de ambas entidades. Los testimonios de las víctimas, de estas 15 víctimas, fueron tanto conmovedores como reveladores, debido a que narraron sus experiencias como militantes de la Unión Patriótica o dirigentes directos de la Unión Patriótica, en donde explicaron las amenazas, atentados, persecuciones o asesinatos que sufrieron ellos, sus familiares o gente muy cercana. También las razones que los llevaron a salir del país, y además expresaron sus demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como unas propuestas para una construcción de una paz y una reconciliación en Colombia, y más que todo entre víctimas y victimarios. Entre algunos testigos que se escucharon fueron los siguientes. El primero fue Aida Bella, que fue una presidenta de la Unión Patriótica y también senadora por el Partido Decentes. Ella sobrevivió a un atentado con un misil en 1996 y tuvo que exiliarse en Suiza hasta el año 2013. Ella denunció el exterminio sistematizado que hubo contra la Unión Patriótica y al mismo tiempo pidió al Estado colombiano que reconociera su participación o responsabilidad y el perdón a las víctimas. Como segundo testigo importante encontramos a Iván Márquez, que fue un excombatiente de las FARC-EP y ex jefe negociador de los acuerdos de paz, quien se encontraba en un paradero desconocido desde el 2019, y en el cual él envió un video donde, desde algún lugar de Venezuela, él reconoció el papel histórico que tuvo la Unión Patriótica como un partido político o una propuesta política como alternativa pacífica y democrática. Por último encontramos a Gloria Gaitán, que es hija del liberal Jorge Eliezer Gaitán, que fue asesinado en 1948. Ella se refugió en México desde 1989 debido al asesinato de su esposo, Carlos Toledo Plata, que fue un candidato a la alcaldía de Bogotá por parte de la Unión Patriótica. Ella hizo un llamado a la comunidad nacional y a la defensa de la soberanía popular para que se reconociera sus hechos y la responsabilidad. Y por último encontramos a Carlos Lozano Guillén, quien fue un periodista y director del seminario Voz, en donde él se exilió en España desde el 2018 luego de recibir unas amenazas debido a su labor informativa y participación directa en los en los diálogos de paz. Él también resaltó el valor que tiene la verdad como un derecho fundamental de las víctimas y un deber ético que deben tener los victimarios. Esta audiencia concluyó también con las intervenciones que tuvieron magistrados y comisionados, quienes más que todo agradecieron a las víctimas por su valentía y su contribución a los esclarecimientos históricos, y también se comprometieron más que todo a seguir trabajando coordinadamente para garantizar el respeto a sus derechos y cumplir las expectativas que tienen tanto las víctimas como victimarios frente al caso. En segunda medida encontramos una audiencia pública del 10 de diciembre del 2019 en la cual se escucharon testimonios de 12 víctimas de la Unión Patriótica que residen aquí en Colombia, en donde el objetivo de esta audiencia fue escuchar los testimonios de estas 12 víctimas, en donde se encuentran en varias regiones de Colombia, como lo son Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta y Valle del Cauca.
Estas víctimas también fueron elegidas por las organizaciones que representan a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, como lo eran las ya mencionadas Corporación Reiniciar, el Colectivo de Abogados y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado. Bueno, esta audiencia se realizó en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, aquí en Bogotá también, y contó con la presencia de magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz. La audiencia también se transmitió en vivo por redes sociales y por las páginas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estos testimonios de las víctimas también fueron impactantes y dolorosos debido a que narraron sus vivencias también como militantes o dirigentes de la Unión Patriótica, en las que contaron las agresiones que vivieron, las hostigaciones que tuvieron que sufrir, los desplazamientos forzados y asesinato que sufrieron ellos, sus familiares o seres muy cercanos. Asimismo, explican las dificultades que han tenido que enfrentar para acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación por la jurisdicción ordinaria. También expresaron sus expectativas frente a este caso y presentaron aportes para una construcción de la paz y una reconciliación aquí en Colombia. Algunos de los testimonios más resaltantes que se escucharon fueron: el primero fue María Eugenia Cruz Alarcón, que fue una ex concejal de Neiva, que fue parte de la Unión Patriótica, por parte del partido político de la Unión Patriótica. Ella sobrevivió a un atentado con explosivos en el año 1989, pero perdió a su esposo e hijo en este hecho. Ella denunció la complicidad del Estado, así como con grupos paramilitares por la perpetración del genocidio de la Unión Patriótica, y pidió también al Estado colombiano que reconociera su responsabilidad y que reparara integralmente a las víctimas. También encontramos a Luis Alberto Albán Burbano, más conocido como alias Marco León Calarcá, que fue un excombatiente de las FARC-EP y ex integrante del equipo de negociación del acuerdo de paz. Él envió un video desde algún lugar de aquí de Colombia, en el cual reconoció también el valor histórico que tiene el partido político de la Unión Patriótica como una expresión más que todo de política legítima y democrática, y asimismo lamentó el exterminio sistematizado que sufrió este partido político. También encontramos el testimonio de Gloria Inés Flores, que fue una ex senadora por parte de la Unión Patriótica y defensora más que todo de los derechos humanos. Ella se refiere en esta audiencia más que todo al papel que tuvieron que sufrir las mujeres de la Unión Patriótica y las violencias específicas que padecieron por su condición de género. También resaltó la importancia de la memoria histórica y el derecho a la verdad como elementos fundamentales para la dignificación de las víctimas y la prevención de la no repetición. Y por último encontramos el testimonio de Jaime Caicedo Turriago, que fue un secretario general del Partido Comunista Colombiano y dirigente histórico de la Unión Patriótica. Él hizo un análisis más que todo político e ideológico tanto del surgimiento, desarrollo y por último exterminio de la Unión Patriótica, donde señaló al Estado colombiano como el principal responsable del genocidio y también planteó algunas propuestas para la reparación colectiva de las víctimas y sus organizaciones. También encontramos que esta audiencia concluyó con las intervenciones de magistrados, quienes agradecieron a las víctimas por su testimonio y su contribución para esclarecer la verdad. En esta audiencia se presentaron varios avances significativos para el caso 006, en donde se destaca primero que todo la vinculación de más de 2.000 agentes del Estado como presuntos responsables del genocidio de la Unión Patriótica. También encontramos la solicitud a diferentes entidades estatales y no gubernamentales donde daban información relevante para el caso, como lo pueden ser expedientes judiciales, informes forenses, archivos históricos, entre otros.
También encontramos la realización de diligencias judiciales en diferentes regiones del país para verificar las condiciones territoriales y contextuales en las que se cometieron los crímenes contra la Unión Patriótica. Y por último, encontramos como avance la elaboración de un plan de trabajo que se hizo en 2020, en el que se incluye la realización de más audiencias, tanto públicas como privadas, para la recepción de versiones voluntarias de los comparecientes y la práctica de pruebas y emisiones de autos de conclusiones. También encontramos una audiencia supremamente importante, más actual, la cual es del 16 de diciembre del 2020, en la cual se vinculó el caso a dos generales del ejército. El primero es Rito Alejandro del Río y el segundo es Jaime Humberto, como presuntos responsables del genocidio de la Unión Patriótica. El objetivo de esta audiencia fue vincular a estos dos generales como unos presuntos responsables del genocidio de la Unión Patriótica. Estos dos oficiales ya habían sido condenados por la justicia ordinaria por crímenes relacionados al conflicto armado, como lo pueden ser la masacre a Mapiripán y el asesinato al senador Manuel Cepeda Vargas, que fue un hombre muy importante en la Unión Patriótica en su momento. Esta audiencia se realizó de manera virtual y contó con la presencia de magistrados de la Sala de Reconocimiento de la Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los representantes de víctimas, además de los representantes de víctimas y los abogados defensores de los dos generales. Esta audiencia no se transmitió al público como tal, pero la Jurisdicción Especial para la Paz reveló un informe con los detalles más relevantes de esta audiencia. Estos dos generales, Rito Alejandro del Río y Jaime Humberto, fueron vinculados al caso 006 por la presunta participación en el diseño, ejecución y encubrimiento de una estrategia contrainsurgente que implicó el exterminio sistematizado de la Unión Patriótica, mediante alianzas que tenían con grupos tanto paramilitares como con grupos narcotraficantes de su momento. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, estos generales habrían incurrido en conductas, delitos como homicidio a persona protegida, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado y entre otros. La Jurisdicción Especial para la Paz les otorgó a los generales el plazo de 30 días en su momento para que presentaran su versión voluntaria sobre los hechos por los cuales les fueron vinculados. Asimismo, se les advirtió que debían cumplir con una serie de principios y compromisos establecidos en el Sistema Integral de la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, con el reconocimiento de responsabilidades, la contribución a la verdad y la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición. Y por último encontramos una parte fundamental y más actual del 2022 sobre el sometimiento del general Iván Ramírez Quintero como un presunto participante del exterminio en la Unión Patriótica. Este general fue el jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional entre los años 1984 y 1986. Y era el comandante de la Primera División del Ejército Nacional entre 1990 y 1992. Debido a su cargo y su función, se le atribuye una presunta responsabilidad en el diseño, ejecución y encubrimiento de una estrategia contrainsurgente que implicó el exterminio sistematizado de la Unión Patriótica mediante alianzas también con grupos paramilitares y narcotraficantes que había en su momento. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el general habría incurrido en conductas tanto de delitos como omisión por persona protegida, desaparición forzada, tortura y desplazamiento, entre otras. El general Iván Ramírez Quintero se sometió voluntariamente a la Jurisdicción Especial para la Paz en 2018, buscando obtener los beneficios jurídicos que entregaba esta entidad a los agentes estatales que reconocieran su responsabilidad y que contribuyan a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, la JEP rechazó su sometimiento en el 2022 en una audiencia privada realizada el 18 de marzo,
por considerar que el general no había cumplido con los compromisos establecidos en el Sistema Integral para la Paz, el SIP. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el general también había desatendido e incumplido de forma sistemática los requerimientos de la JEP y la CIP, no, debido a que no había hecho los aportes a la verdad, eh, también a los que se había comprometido previamente y había manifestado su deseo de eludir el proceso del diálogo y participación que había con víctimas, entre víctimas y victimarios. También la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz implica que el caso del general Iván Ramírez Quintero por su presunta responsabilidad en el caso del genocidio contra la Unión Patriótica será devuelto a la jurisdicción ordinaria, donde el general tendrá que enfrentar un proceso penal con las consecuencias jurídicas correspondientes. No obstante, el general todavía tiene que comparecer ante la sala del reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz debido a su presunta responsabilidad también en hechos relacionados con el conflicto armado, esta vez con la toma del Palacio de Justicia en 1985. Eh, También para finalizar, la Unión, podemos decir que la Unión Patriótica es un partido político que surgió como una alternativa de paz y democracia en Colombia, pero que fue sometido a un genocidio que casi lo elimina, y sin embargo la Unión Patriótica no dejó de vencer ni de y continuó luchando por sus principios, por los ideales que fue creado en su momento, eh, y además por la justicia, que haya justicia para las víctimas. Hoy en día la Unión Patriótica sigue vigente, como ya lo había dicho al principio, con un partido de pensamiento de izquierda, y dentro del caso número 06 de la JEP, ese es en el que se indica la responsabilidad de agentes del Estado y de terceros en el genocidio contra la OP. La Jurisdicción Especial para la Paz ha realizado varias audiencias, eh, las que mencioné son algunas de las más importantes, en las que se encuentran tanto públicas como privadas. Las privadas, pues la Jurisdicción Especial para la Paz realiza un informe con lo más detallado que se realizó en la audiencia, en donde se comparecen víctimas, expertos sobre el caso, etc. La JEP ha vinculado más de 2.000 agentes del Estado como presuntos responsables del genocidio de la Unión Patriótica. Asimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz también ha reconocido la existencia del genocidio que tuvo la Unión Patriótica como partido político, y está en un proceso para determinar las medidas de reparación colectiva. También, como añadidura, este es un tema de gran importancia debido al interés para la sociedad colombiana, pues se trata de uno de los crímenes más graves que ha tenido el país y masivos cometidos dentro del marco del conflicto armado. Y el caso número 06 de la JEP representa una oportunidad para la historia, para garantizar los derechos, tanto a las víctimas, que a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición, y así como contribuir a la paz y reconciliación entre víctimas y victimarios. Bueno, Anderson, muchas gracias por tu participación, un interesante análisis relativo a este caso tan importante para el conflicto armado y la participación política en Colombia. Vamos a dar paso al estudiante Steven Lamprea, quien tiene a su cargo el caso 001 de la JEP relativo a la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes, cometidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así que, no siendo más, estimado Brian, puedes empezar tu presentación. Hola a todos, mi nombre es Steven Lamprea y les voy a hablar acerca del caso 1 de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Como ya lo hemos dicho en videos anteriores, la JEP dio apertura al caso 01 el 4 de julio de 2018, basándose en dos informes que realizó la Fiscalía General de la Nación, dándole cumplimiento a lo que se obligó en la firma del Acuerdo Final para la Paz en el 2016. Estos informes se titulan Inventario de casos relacionados con el conflicto armado y retenciones ilegales realizadas por parte de las FARC-EP. Desde que la JEP dio apertura al caso 01 en 2018, ha logrado identificar con nombre y cédula a 21.396 víctimas. Una de las actuaciones más importantes que ha hecho la JEP dentro del caso 01 es la emisión del autodeterminación de hechos y conductas, también conocido como el auto número 019 del 26 de enero de 2021. Pues allí la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz ha podido recolectar la mayor cantidad de datos e información obtenida dentro de todo el proceso investigativo. Y esto ha permitido que sea el punto de partida para realizar conclusiones y juicios ante el Tribunal de Paz. Sin embargo, pues al ser el documento que más información tiene, posteriormente las víctimas y los victimarios reconocidos dentro del caso han podido realizar sus observaciones a este auto. Dentro del auto, la JEP le imputó la responsabilidad por toma de rehenes a 8 miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC-EP. Estos imputados son Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Emilio Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granada Escobar. La JEP dentro de este auto estima que las conductas estudiadas e investigadas configuran el crimen de guerra de toma de rehenes, ya que privará a las personas de su libertad y condicionar su liberación, su bienestar, su integridad tanto física y emocional y su vida son productos de este crimen. Así que la Sala de Reconocimiento de la JEP también le imputa a los 8 miembros del exsecretariado de las FARC crímenes relacionados con el trato a los secuestrados, como lo son el homicidio, la tortura, los tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y el desplazamiento forzado. Además, hace la salvedad de la especial vulnerabilidad que tuvieron las mujeres que fueron tomadas en cautiverio, ya que se trata de un entorno militar denominado en su mayoría por hombres. La práctica del secuestro se realizó de manera indiscriminada, es decir, que para tomar a una persona en cautiverio no se tuvo en cuenta factores como su edad, su género, su raza, su estrato social, ni entre otros. Entonces, el auto lo que hace allí es clasificar los motivos por los cuales se cometió el delito. Se encontraron tres, que el primero es para financiar su organización armada, es decir, tomaban una persona cautiva y para su liberación exigían el pago de una suma dineraria. En segundo lugar, era para forzar el intercambio por guerrilleros presos. Entonces, ellos tomaban una persona, la raptaban y negociaban con el Estado la liberación de esta persona para que se liberara uno de sus militantes. Y como tercer y último motivo es el control de la población territorial. Es decir, ellos para ejercer un control dentro de una población, un territorio específico, tomaban cautivas a varias personas de esta población para infundirles miedo. Además, también lo hacían como una forma de castigo contra las personas que se presumían tenían una relación cercana y directa con personas que son estimadas como en Dentro del auto también se explica que el derecho penal internacional clasifica la toma de rehenes como una de las más graves violaciones al derecho internacional humanitario, porque allí se está condicionando la libertad, la vida e integridad física de los cautivos a que alguien haga o deje de hacer algo. Es decir, la persona pierde
completamente la autonomía de su vida y está sometida a lo que otra persona ejerza sobre ella. Además, allí también se explica que los comentarios que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja al segundo convenio de Ginebra explican o señalan que la prohibición de la toma de rehenes incluye el secuestro para obtener un impuesto de guerra. Entiéndase esto como secuestrar a alguien para exigir un dinero para su liberación, y también el secuestro de civiles o de combatientes para forzar el intercambio de prisioneros. Y como ya la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz entonces establece la responsabilidad de los 8 miembros del exsecretariado de las FARC por el crimen de guerra de la toma de rehenes y otros subsecuentes a este, por dar la orden de secuestrar personas y además por su omisión a estas personas. Es decir, ellos únicamente le dieron la orden a sus subalternos de secuestrar ciertas personas, pero jamás estuvieron pendientes ni dieron orden explícitas de cómo estas personas debían ser tratadas dentro del cautiverio. Así que los subalternos los Luego de que se emitiera el auto número 19 de 2021, las víctimas acreditadas dentro del caso realizaron 1.300 observaciones a este auto y ya teniendo en cuenta tanto el auto como las 1.300 observaciones, los miembros imputados dentro del auto trabajaron conjuntamente para realizar y posteriormente presentar el primer reconocimiento escrito de verdad y responsabilidad el 30 de abril del 2021. Otra de las actuaciones importantes de la JEP, no solamente en el caso 01, sino a nivel general en todos sus casos, son las audiencias de reconocimiento. En primer lugar, desde la creación de la JEP, los victimarios aceptaban y reconocían su responsabilidad y los hechos que ellos cometían de manera escrita. Pero como es sabido, uno de los principios fundamentales de la justicia transicional es la reparación. Y es un tema bastante complejo, cómo reparar a las víctimas, pero en el derecho comparado, una de las maneras de hacerlo es el diálogo, pues las víctimas prefieren que sus victimarios les den la cara y acepten su responsabilidad frente a frente. Algunas, esto es de manera general, no todas. Así que, tomando ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la JEP ha decidido que una de las mejores maneras para contribuir a la reparación de las víctimas es las audiencias públicas de reconocimiento. Entonces, estas audiencias se hacen de manera pública, de manera presencial, si las circunstancias lo permiten, y allí es un entorno entonces seguro en la que tanto víctimas como victimarios pueden darse a escuchar. Sin embargo, el presidente de la sala de reconocimiento establece que sí o sí dentro de estas audiencias de reconocimiento debe haber un reconocimiento fáctico, uno jurídico y uno restaurativo. En cuanto al reconocimiento fáctico, se trata que se den los detalles de los hechos y el rol en el que se Carolina Sánchez, dentro de su artículo en el que explica la participación de las víctimas en el caso 01 de la JEP,
tiene dos conclusiones muy relevantes. La primera es la participación de las víctimas en la sala de reconocimiento, verdad y reparación en el marco del caso 001 evidencia que ésta se enfrenta a los de una jurisdicción ordinaria y a los retos propios de un contexto transicional. Sin embargo, demuestra que es un proceso en constante evolución gracias a la veeduría y el control que hacen las víctimas y sus representantes. Lo que aquí quiere decir es que la participación de las víctimas dentro del caso se ha encontrado con varios obstáculos que también son evidentes en un proceso normal, ordinario. Estos obstáculos son, por ejemplo, el acceder a la información. Las víctimas no tienen acceso 100% ni directamente a la información que se está estudiando. Que las víctimas no entienden también como el lenguaje judicial que se utiliza dentro de estos procesos y la falta de comunicación entre las víctimas y sus representantes. La segunda conclusión es que la JEP ha permitido un diálogo entre la justicia transicional y la justicia restaurativa que todavía es incipiente, pero está en construcción. Aquí se refiere que la JEP realiza un híbrido entre la justicia transicional y la justicia restaurativa, pero esto es un poco ineficaz, ya que es un modelo nuevo y se tiene que lidiar con el cumplimiento de la justicia transicional y lo que las víctimas esperan de la justicia restaurativa. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que la restauración nunca... Otro aspecto muy importante del caso es la relación con las víctimas. Que pasa por varias etapas. En una etapa inicial hicimos difusión. ¿Por qué? Porque hicimos un periodo largo de difusión. Primero estamos buscando organizaciones que representaran grandes grupos de víctimas, porque la JEP está diseñada también a partir de informes de organizaciones. También tuvimos una etapa de difusión entre las personas que fueron víctimas de estos hechos, para que por lo menos supieran a qué tenían derecho y supieran que eso estaba sucediendo y que podían venir. ¿A qué van a venir? A acreditarse como intervinientes en el caso. Es decir, el objetivo era que las víctimas supieran que eso estaba sucediendo y que tenían derecho, aquellas que querían hacerlo, de venir a ser intervinientes en el caso. ¿Qué hace un interviniente? Interpone peticiones, hace solicitudes. Algunas, como en el caso de la defensa, han sido de seguridad, otras han sido de información, puede poner recursos también, como dentro de las peticiones, como la defensa, y hace observaciones. Las observaciones parten de un traslado que se le hace de los materiales. Igual acá, la defensa también puede responder a estas observaciones, ¿sí? Y a su vez hacer observaciones. Todo lo cual implica unas etapas procesales de traslado, en la cual los materiales están para que la defensa reaccione o los materiales están para que las víctimas reaccionen. Parte de lo que hicimos en la etapa de discusión fue solicitar informes. Entonces, estos son las relaciones con las víctimas. En el video anterior disponible en la galería multimedia que tiene la JEP, pudimos evidenciar cómo la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll explica en un lenguaje en el que todas las personas, incluso sin conocimientos jurídicos, puedan entender cómo la JEP hace partícipes a las víctimas dentro del caso 01. Además, también con los testimonios rendidos por las víctimas en los espacios que se les brindan dentro de las audiencias públicas, se ha podido establecer y conocer las atrocidades que ellos tuvieron que vivir en su condición de rehenes. Así que les voy a mostrar también. Nos llevaron por ese río Yarí, vendados los ojos, amarrados y encadenados durante más de 10 horas. Y solamente nos quitaron las vendas cuando llegamos a un campamento que en ese momento lo dirigía el famoso Martín Sombra, campamento que visitó el mono Jojoy y que ustedes recordarán las imágenes. Parecía más un campo de concentración llenos de alambres de púas, imágenes que le dieron la vuelta al mundo
el señor Jojoy caminándose, ufanando, y nosotros adentro como animales en ese encierro y en ese calabozo de alambres. Las actuaciones más recientes de la JEP dentro del caso 01, una de ellas es la del 7 de julio del 2023, en la que la Sala de Reconocimiento del Tribunal imputó a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las extintas FARC por crímenes de guerra, de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos, crímenes de lesa humanidad como otras privaciones graves a la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos. Esta es la segunda imputación, recordemos que la primera se hace en el auto 19, sin embargo es la primera regional porque este conjunto central de las extintas FARC operaba únicamente en ciertos departamentos del país. Y la actuación más reciente se trata la del 27 de agosto del 2023, en la que 33 integrantes del bloque oriental de las FARC rindieron sus versiones libres y voluntarias ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en la que pues allí cuentan su participación en los secuestros ocurridos durante el conflicto armado en departamentos y zonas de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Bogotá, la región del Ariari y Duda, Guayabero, así como en los llanos del Yarí, en Meta, además del Guaviare, Guainía, Bichada y Baupés. De esa manera concluye mi... Bueno, chicos, muchas gracias para todos por esta primera participación del foro. Que podemos concluir, podemos ver una transversalidad en los 4 casos asumidos por los compañeros en lo relativo a crímenes internacionales denominados como crímenes de lesa humanidad, que evidentemente por su gravedad y su lesión a los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales no prescriben, y adicionalmente tendrán algunos tipos de restricciones en cuanto a las conocidas penas punitivas privativas de la libertad, que se estiman estarán rodeando la barrera de los 8 años como máximo. Adicionalmente, establecer una transversalidad de los 4 casos relativos a estos crímenes de lesa humanidad, distinguiendo este caso número 06 de la Unión Patriótica relativo a la comisión de un genocidio dentro de nuestro territorio nacional. Ver adicionalmente una armonización entre la jurisdicción ordinaria, entre la Jurisdicción Especial para la Paz y las justicias penales internacionales dentro de cada uno de estos macrocasos que actualmente se encuentran vigentes dentro de la JEP. Este foro ha querido dividirse en 2 para no ser extenuantes en cuanto a la participación de cada uno de los integrantes y poder hacer una difusión un poco más, digamos, amena, más pedagógica para las personas que nos vean y que les interesen estos temas relativos al conflicto armado colombiano. De resaltar los avances importantes de la Jurisdicción Especial para la Paz, en especial en la construcción de la memoria histórica, la deconstrucción de una historia amangualada por diversos poderes, sin ir a determinar cada uno de esos grupos, digamos, por diferentes intenciones que han dominado las élites de poder, las élites económicas, las élites mediáticas del Estado colombiano. Adicionalmente, más allá de estos grandes avances en materia de construcción de memoria histórica y de deconstrucción de una historia condicionada, vamos encontrando los primeros atisbos de verdad dentro de procesos escalofriantes que ha tenido que vivir la sociedad colombiana, nuestras familias, nuestros compatriotas, nuestra sociedad, y por ende el trabajo de la JEP no solamente pretende
hacer una reparación individual, sino también una reparación social y colectiva a la sociedad colombiana que se encuentra fracturada por diversos factores violentos que nos persiguen, que permean nuestra cultura y que parecen quedarse en el tiempo dentro de otros conflictos armados latentes. Siendo así estos tres primeros pilares, verdad, memoria, reparación integral, son los pasos difíciles pero necesarios que tenemos que dar desde la rama judicial, digamos, esta rama judicial alternativa, este tribunal de paz, la colaboración de la jurisdicción ordinaria y adicionalmente la veeduría y la vigilancia de la jurisdicción internacional, en especial el Estatuto de Roma ratificado por el Estado colombiano y que hace parte de un bloque de constitucionalidad. Estos tres pilares nos van a llevar, si Dios así lo quiere, si el universo conspira para ello y si las herramientas jurídicas y políticas son efectivas en caso de este proceso de paz particular entre las FARC y el Estado colombiano, a construir las bases de lo más importante, que es el cuarto pilar de la justicia transicional, que es básicamente otorgar las bases para conseguir las garantías de no repetición. Y esto es bien importante precisamente porque cuando se habla de posconflicto en Colombia, el mal entendido que puede tener la sociedad, tanto nacional o internacional, es que estamos hablando de la ausencia de un conflicto, y no lo es. El posconflicto es un posconflicto específico entre un grupo que se desarma, en este caso las FARC-EP, y el Estado colombiano, independientemente de los procesos de disidencias, independientemente de otros conflictos armados que se encuentran latentes en Colombia, bien determinados por el organismo internacional neutral de la Cruz Roja Internacional. Y digamos también entonces que sí se han visto avances tanto en materia de investigación judicial como en materia de reparación, como en materia de verdad, de memoria, y que esperamos que todo esto apunte a conseguir entre las FARC y el Estado colombiano un escenario para las garantías de no repetición de estos absurdos humanitarios que hemos tenido que vivir como sociedad. Esperamos verlos en nuestro próximo foro que se realizará el 30 de octubre y donde tendremos la participación de los demás integrantes del grupo de consultorio jurídico de alto impacto de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. A todos ustedes, muchísimas gracias y estaremos pronto conversando sobre otros macrocasos y otras realidades relativas a la justicia transicional, que insistimos, esperamos sea transitoria, no sea permanente y adicionalmente siga consiguiendo avances en materia de paz negativa y de paz positiva conforme el entendimiento de Galtung. No siendo más, les agradezco a todos su participación. Nos vemos en 8 días.